Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a desarrollar un tema muy importante que en estos días es propicio reflexionar y también tomar acciones al respecto. Estamos en tiempos de emergencia y estos tiempos de emergencia hacen de que muchas cosas prioritarias que eran antes de la pandemia se han vuelto más urgentes y que es necesario sensibilizar. Vamos a repasar la cartilla de orientación para casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar durante el COVID-19. La idea es que en tiempos de emergencia nadie está solo, ni debería estar solo en el ámbito de la protección familiar, en el ámbito de la protección infantil, de la protección de la mujer. Esa es la idea del tema del día de hoy. Así que en principio dice, en tiempos de cuarentena, ¿no? Por la situación de emergencia del COVID-19, la violencia que sufren las mujeres y otras personas en estado de vulnerabilidad se agudiza, pero no estás sola. El Estado te protegerá con servicios esenciales de atención. El Estado peruano tiene un ministerio en la cual se encarga justamente de la protección principalmente hacia el sector vulnerable. Y un sector vulnerable es sin duda alguna el sector femenino, el sector de la mujer. Y es necesario empoderar a todas ustedes y también sensibilizarnos a nosotros los varones en estos temas en realidad que son cada día más intrigantes para una sociedad en la cual vivimos. En principio vamos a identificar qué cosa es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y a qué canales de atención puedes acudir si eres víctima durante el aislamiento por el COVID-19. La medida de cuarentena, de aislamiento, ha hecho de que en el hogar esté padre, madre, hijos, ¿no? Y esto a veces permite una saturación de la actividad familiar que justamente se expresa muchas veces en violencia, ¿no? Si ya en tiempos normales existía una especie de violencia directa e indirecta, pues en tiempos del COVID, al permanecer juntos, la situación familiar hace pues posible que por ahí brote ciertos temas de violencia. Por eso vamos a orientarte para identificar cuáles son las que normalmente se dan y las que peligrosamente no deben darse. Veamos entonces, en principio, primero dice, hay que recordar que el aislamiento social no debe ocultar o justificar ninguna forma de violencia física, psicológica, sexual o económica. Tu derecho a una vida sin violencia, al acceso a la justicia y protección no han sido suspendidos, limitados o postergados por la emergencia. La cuarentena no es excusa para impedir que te comuniques de forma segura con otras personas a través de llamadas, mensajería o redes sociales. Si bien es cierto, estamos aislados, distanciados, pero eso no significa que vas a recortar ciertas comunicaciones o simplemente no te puedes comunicar con nadie. Al contrario, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día es más fluido comunicarse. Hoy en día tú tienes acceso a WhatsApp, a redes sociales, Messenger, Facebook, Instagram y otros mensajes de texto, llamadas por celular, que te permiten justamente estar comunicado, estar pendiente de tu familia, estar pendiente del tío, la tía, el padrino, la madrina, ¿no? Y sin duda alguna también de tus maestros y maestras. Además, ejerces la libertad de comunicación, esa libertad que es importante para poder vivir en sociedad. Sin embargo, ¿qué actos constituyen violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Por ejemplo, la violencia contra las mujeres son los actos cometidos por cualquier persona contra una mujer, adolescente o niña en un contexto de sometimiento, control, ejercicio de poder, dominio o subordinación. La violencia contra los integrantes del grupo familiar son los actos cometidos por cualquier integrante del grupo familiar contra otro bajo una relación de responsabilidad, confianza o poder. Si bien es cierto, el hecho de estar encerrados, entre comillas, ¿no? Aislados, entonces, que por momentos, lógico, ¿no? Conoces la verdadera naturaleza quizás de los miembros de la familia, y eso hace que en tiempos normales, ahora ves ciertas conductas que te parecen, que no te parecían en el pasado, pero ahora sí las ves de manera más real, ¿no? Sin embargo, tú debes ser consciente como adolescente, como niño, de que el respeto entre los miembros del hogar es importante, y más aún en tiempos de aislamiento.
la convivencia tiene que tener normas y estas normas deben respetarse, ¿no? Por ejemplo, ejercer un horario en la cual ya pues hay que hacer los deberes, hacer las responsabilidades domésticas del hogar, constituir, por ejemplo, núcleos de conversación, el horario familiar de almuerzo o de cena se hace más consecutivo, pero también es importante, ¿qué cosa? Es importante mantener el orden, ¿no? El orden, por supuesto. Por eso que tenemos que repasar la importancia de que tú tienes que ser consciente de que como hijo, como hija, tienes deberes. Y estos deberes y estos horarios tienen que cumplirse. Por ejemplo, deber de ver tus clases, de asistir a tus clases, de hacer tus tareas, pero tienes que organizarte. Cosa que no generes, digamos, motivos para que puedas entrar en conflicto con tu área familiar, ¿no? Porque si bien es cierto, papá y mamá pues también tienen deberes, incluso ahora más preocupaciones que antes, porque antes normalmente podían ejercer su labor de trabajo, de empleo, con más satisfacción, pero hoy en día se ven ellos también presionados. Y eso hace de que a veces tanto mamá y papá reaccionen de manera violenta. Y eso, bueno, es cuestión de poner normas y acuerdos que no permitan, ¿no? Llegar a eso. Pero sigamos repasando. ¿Cuáles son los actos de violencia que pueden ocurrir o incrementarse en el aislamiento social? Por ejemplo, obligar a tener relaciones sexuales, ¿no? En el caso de los adultos. Golpear, insultar, hostigar, ejercer actos de control, etcétera, entre otros. Como seres humanos siempre nos vemos en la situación de caer en uno de estos actos, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento de estrés, de cansancio, de tanta presión que el padre o el adulto se permite a veces golpear, ¿no? O insultar de manera verbal, hostigar, ¿no? O ejercer actos de control, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Etcétera. Eso hace de que en verdad, pues, la situación de violencia esté en un punto de saturación, de ebullición, que no sabemos si lo estás pasando o no, pero es violencia, ¿no? Al final, es violencia y hay que tratar de impedirlo. Para nada hay que tener esas ideas. Si bien es cierto, como seres humanos, sí, pues muchas veces caemos en estos errores de insultar, de golpear, incluso de ejercer actos de control, pero tiene que tener un tema de reconocimiento de las faltas, de pedir el perdón, ¿no? Pero a veces no siempre es el panorama ideal, pues, y el escenario correcto. ¿Qué más dice? Hay otras acciones, prohibir comunicarse a través de llamadas, mensajes, redes sociales, uso de internet o aparatos electrónicos para niños, niñas y adolescentes. Las personas que ejercen su cuidado pueden limitar su uso, ¿no? Esto es un tema también que tienen que orientar los adultos. Si bien es cierto, por ejemplo, a la edad que tienes que tener un objeto, un celular a la mano, ¿no? Que te permita desarrollar tus actividades de clase, desarrollar tus coordinaciones para diversas actividades, principalmente escolares. Sin embargo, es necesario que tus padres puedan controlar eso. Sí, controlar, porque es necesario. De lo contrario, ellos, ¿cómo podrían, digamos, cuidarte si no ejercen control en eso? Allí está permitido. Claro, el padre y la madre deben controlar tus llamadas, tus mensajes. Sí, es necesario. Claro, porque tú no puedes hablar con desconocidos, con desconocidas. No puedes, porque siempre hay personas que están buscando, de una u otra manera, menores de edad para poder ejercer ciertos mecanismos de control o presión. Por eso tengan mucho cuidado ustedes. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras acciones debemos evitar? Por ejemplo, dice, no debemos obligar a realizar las labores domésticas. Todo el grupo familiar debe compartir estas responsabilidades. Así es, todos estamos en casa y por lo tanto hay labores que hacer. Lavar, cocinar, trapear el piso, limpiar las ventanas, ordenar el patio, una vez a la semana fregar los pisos, es decir, varias actividades. El problema está en que si a ti te piden que hagas todo, o sea, te vuelves esclavo, mejor dicho, de la familia. Y eso no está bien. La labor debe ser compartida. Si hay tres que viven, papá, mamá, hijo, los tres deben compartir, porque tampoco se trata de que tú no hagas nada. No, no, no. O que tú te dedicas a los estudios mientras tu padre y tu madre hacen las labores de casa. Tampoco eso es lo correcto. Entonces aquí es un tema de distribuirse todas las tareas del hogar. Es lo más ideal. ¿Qué más?
Privar de los recursos indispensables para satisfacer necesidades básicas. Por supuesto, ¿no? Todos tenemos necesidades y la principal necesidad es de alimentos, de vestimenta, principalmente, ¿no? Y nuestros padres deben proveer esos servicios, esas necesidades básicas. No te deben privar de la comida, no te deben privar a manera de castigo, no, no vas a comer, en fin, no te pueden privar de eso. Como también se nota claro para hogares que tienen, digamos, una situación distinta, o sea, no son hogares nucleares, si papá está fuera, ¿no? Por razones ya de divorcio, separación, simplemente, y aún así, ¿no? No deben privarte. Ahora más que nunca tienen que asistir con la pensión, con el deber, ¿no? De acuerdo a cómo han quedado en la situación de conciliación. Porque nadie puede decir, no tengo. Siempre uno tiene. Al menos lo indispensable tiene que alcanzar, ¿no? No puede negarse en nada y decir, bueno, son épocas de pandemia y no tengo. No pueden privarte, porque al ejercer tú el rol de hijo, de hija, tienes el derecho de recibir tu pensión, de recibir la satisfacción de tus alimentos y de tus elementos más indispensables, que en estos tiempos, por ejemplo, son el tema de Internet. Es una necesidad, es un asunto clave para poder ejercer la labor escolar. Entonces, esos son elementos claves que no te pueden, digamos, prohibir, ¿sí? No te pueden prohibir. ¿Qué otros elementos incurren? Por ejemplo, prohibir salir del hogar ante emergencias o situaciones justificadas que no contradigan la restricción a la libertad de tránsito ante la propagación del COVID-19. Nadie puede prohibirte a salir siempre y cuando se cumplan las restricciones emanadas por el Estado peruano. Hay situaciones de emergencia que se dan y la cual se tiene que salir. Solo que a veces entre en el hogar hay una especie de controlismo, ¿no? Controlismo exagerado, control, ¿no? Que quiere ejercer una de las partes. A veces el adulto, ¿no? Y a veces la adulta. Incluso también en ocasiones los hijos, ¿no? ¿A dónde vas? Dice, ¿qué haces? Entonces, si alguna salida hay, tiene que ser por razones de emergencia, salud, alguna compra necesaria y respetando los protocolos. Los protocolos. O sea, no se trata de salir por salir, no, solamente se debe salir una persona para ir a comprar y con todas las medidas sanitarias, al volver de igual manera. Pero si hay un tema de emergencia que siempre se da en el hogar, bueno, pues es justificable. Pero salir por salir nomás, tampoco, pues, no pueden. Entonces, algunos pueden decir, a mí me prohíben salir, pero tu salida es obligatoria, o sea, tiene una buena justificación, ¿no? En diversas áreas, bueno, si es justificable, por supuesto, pues nadie te va a impedir, pero si no es justificable, entonces hay que entender también que el control se ejerce para bien, no para mal, ni para otros intereses que favorecen a cierta parte. Cualquier acción dice que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o en el ámbito privado. Aquí, por ejemplo, es importante, ¿no? Todos debemos ayudarnos a todos. Y no solamente de manera física, con los deberes de la casa, con los deberes escolares, sino también con el asunto psicológico. Porque hoy en día, más que nunca, necesitamos ánimos, necesitamos que podamos dar mensajes de aliento, necesitamos un espacio dentro del día en la cual la familia se reúna y pueda conversar sobre temas diversos. O sea, si bien es cierto, esta pandemia nos ha encerrado, pero nos ha encerrado para bien, porque es espacio para poder dialogar con tus padres, conocer sus historias, saber de ellos, y también con los hijos, ¿no? Conocer sus intereses, saber sus habilidades, sus capacidades, ayudarlos en las tareas distintas que hay. Entonces, hay que evitar cualquier acción psicológica que justamente ejerza violencia, o cualquier daño o sufrimiento físico que ejerza a través de la violencia. No podemos permitirnos. Hay actividades en las cuales podemos soltar todas esas energías negativas. Claro, hay actividades en las cuales podemos, por ejemplo, ¿no? Hacer ejercicios, ¿no? Rutinas de educación física que le permita tanto al padre, la madre, a ti, a que tampoco estén pues tan presionados, porque es necesario siempre la actividad para poder evitar la violencia en casa.
Dice, la permanencia prolongada en un lugar cerrado puede aumentar los conflictos entre parejas e integrantes del grupo familiar por la posible sensación de miedo, tensión o estrés debido a la situación de emergencia y aislamiento social. Sí, hay un momento que explotas, pues. Sí, sí, te explotas porque la preocupación del dinero, la preocupación por el trabajo, la preocupación misma por los hijos, ¿no? Entonces el papá y la mamá están estresados, jóvenes, ¿ah? No es fácil para ellos. Y a veces producto de su estrés te mandan a la M, pues, te mandan a la V. Entonces, o sea, tampoco se trata sí, pues no, pero me maltrataron, por lo tanto están ejerciendo violencia. Esta situación de pandemia genera estrés en los adultos, preocupación, y eso es intrigante, ¿no? ¿Qué debemos hacer como integrantes de la familia? O sea, ¿qué hacer frente a eso? ¿No? Entonces, es común, es aceptable que por momentos tu padre o tu madre pierda los papeles. Es aceptable, digamos una vez, ¿no? Pero que esto lo haga permanentemente, eso sí, ya es un ciclo que se está repitiendo en términos de violencia y eso no debemos permitir. Allí sí es momento de poner las cosas en su lugar. Y no es bueno que tú vivas en un escenario de violencia, en un escenario en el cual te exploten, te maltraten, te frieguen, ¿no? Y te presionen de manera negativa. No es bueno. Allí sí tienes que ejercer ya ciertos tipos de protesta y también de denuncia frente a eso. Espero que nadie de ustedes lo esté pasando. ¿Ah? O sea, yo te entiendo de que en el hogar tu padre, tu madre puede explotar en algún momento, ¿no? Una vez a la semana siempre explotan. Sí, pues no. Sí, eso es común en los seres humanos, pero que sea de manera permanente, eso sí no hay que permitirlo. En los casos que no constituyen violencia, dice, expresa tus sentimientos con tu pareja y tus familiares. Les ayudará a mejorar la convivencia y sus relaciones familiares. Para ello es importante la conversación, ¿no? Cuando hay conversación, es decir, llega un momento en que el padre dice por qué está molesto, por qué se rayó, o la madre también de igual manera, por qué explotó. Y también tú, ¿no? Porque llega un momento en que también mandas al tacho a todo el mundo, ¿no? Entonces, dice acá, lo importante es expresar, dice, los sentimientos, decirlos a la persona, entre familia, ¿no? Decirse las cosas y poder llegar a un punto de solución, porque de lo contrario no es correcto, pues, que se haga permanentemente, ¿no? A eso se llama, algunos le llaman catarsis, hacer catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Es decir lo que sientes, lo que expresas, expresarlo, ¿no? Decirlo a tu padre, a tu madre, mira, me siento mal, me siento horrible, ¿no? Porque quiero salir, pues quiero ir a jugar vóley, ir a jugar fútbol, quiero verme con mi enamorado, mi enamorada, pues, ¿no? O quiero, sí, pues quiero hacer transmisiones con mis amigos y ustedes no me dejan, en fin, ¿no? Y de igual manera el padre también hará la catarsis, le dirá, pues miren, estoy preocupado por el ingreso económico de la familia, por el empleo que ya vamos a terminar, o no hay mucha venta, o simplemente estoy cansado porque sí, pues no, todo esto me genera, y más encima ustedes, los hijos que no hacen bien las cosas, ¿no? O tu madre que a veces, entonces miren, eso es catarsis, expresarlo. Y la madre también dirá, pues sus razones, ¿no? La madre dirá, pues mira, no me atiendes, no ejerces con responsabilidad, tú, tu hijo, haces también de igual manera lo que te da la gana y eso no es bueno, tienes que hacer esto, expresarlo, expresarlo, no hay otra, ¿no? Entonces la familia expresa, el otro expresa, el otro, todos dicen su punto de vista. Y es una forma de hacer catarsis. Y luego de eso hay más entendimiento, pues, hay más entendimiento. O sea, la idea es llegar a soluciones, esa es la idea. No generar más violencia dentro de un marco de violencia, eso sí ya es muy caótico. ¿Qué servicios hay, por ejemplo, para aquellos en los cuales hay hogares en los cuales se ejerce violencia y es ya muy peligrosa? Tenemos la línea 100. Sí, aquí tú de cualquier número de celular, cualquier celular, tú marcas la línea 100. Sí. Y también existe el chat 100. Y ahí tú puedes informar de los casos de violencia. Quizás tú no estás sufriendo eso, pero sí lo estás sufriendo tu compañero, lo está sufriendo tu vecino, tu vecina, lo está sufriendo algún menor de edad por ahí, ¿no? Pero línea 100 es un gratis la llamada y tú puedes cualquier momento, dentro de las 24 horas puedes denunciar el caso inmediatamente y todo es anónimo, todo es anónimo.
¿Qué más dice? Hay un servicio de atención urgente, de atención inmediata. Este servicio brinda de manera inmediata, dice, los casos de flagrancia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, flagrancia de violencia sexual y feminicidios o tentativa de femicidio. El equipo itinerante de urgencia atiende en los lugares donde no existen los servicios de atención, ¿no? Ambos servicios están activados, dice, a través de las líneas de comunicación. Esto es muy importante conocer. También en una situación urgente que ponga en riesgo tu integridad, está permitido que salgas de tu domicilio para buscar ayuda. Si para tu protección disponen tu traslado a otro domicilio, adopta las medidas de seguridad para evitar el contagio. Así es. Entonces, tanto la Policía Nacional, ¿no? Las fiscalías, ¿no? De la familia, las fiscalías que trabajan el tema de prevención de delito están atentas a cualquier acto de violencia que pueda surgir dentro de la convivencia familiar. Entonces, por eso que es importante que mantengas siempre atento las líneas y estés atento a todas a los actos probables de violencia familiar que surjan. ¿Por qué? Porque existen las comisarías y las comisarías son las primeras en recibir las denuncias y más aún en este periodo de emergencia. Para los que viven en Yanacancha, la comisaría de la mujer existe, está allí, están atendiendo 24 horas. Para los que viven en Simón Bolívar de Rancas, de igual manera, ¿no? La comisaría está ubicada en Quiulacocha, allí hay que hacer la denuncia. Para los que viven en Chaupimarca, la comisaría está ubicada en el Jirón Yauli, allí se tiene que hacer la denuncia inmediata. Y una vez hecha la denuncia, viene un fiscal, y hay fiscales de turno que atienden las 24 horas especializados en violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y están operativas. Y una vez que ya la policía recibe tu denuncia, te defiende, ¿no? El fiscal ejerce la denuncia y hay un poder judicial que justamente se asegura de ver los casos de violencia y de hacer justicia. Claro, hay un poder judicial y esto es inmediato, es rápido, ningún policía te puede negar una denuncia, incluso una protección. Ahora, hay entidades de protección que brindan la atención necesaria cuando hay casos de violencia contra la mujer o el grupo familiar, ¿no? Entonces, ellos están atentos a cualquier episodio que surja violencia y listos para atenderte. Y no se suspende, ni se ha suspendido ningún servicio que pueda decir, no, estamos en pandemia, así que no te atendemos. No, no, no. La atención es inmediata, rápida y se ejerce de manera estricta. En ningún momento, y las cosas siguen atendiendo normal. Mira, hay una ley que se llama la 3364, en la cual está toda la norma, en la cual nos previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y sigue vigente hasta ahora. O sea, no porque estamos en pandemia y emergencia, esta ley ha sido hecha a un lado, no. Entonces, hay medios digitales, ¿no? Que establecen la comunicación y que tú puedes contactarte de manera virtual o telefónica a la línea 100, es lo primero, y inmediatamente te van a atender. Si no tienes acceso al celular y por razones de violencia, bueno, vaya a la primera comisaría o al primer policía, ¿no? Y si tú eres testigo o sabes de actos de violencia de alguien contra la mujer y que ésta no la denuncia, o de alguien contra algún menor de edad y no lo denuncia, pues tú hazlo de manera anónima, también lo puedes hacer, ¿no? Y así salva mucha vida, porque hay muchos casos que simplemente no se sabe, porque no denuncian, no dan a conocer. Si conoces por eso a alguna persona que probablemente está sufriendo, ¿no?, actos de violencia, pues inmediatamente haz redes de apoyo. Sí, estas redes de apoyo son necesarias porque hay mucha gente que se calla, ¿no? Hay mucha gente que no ejerce su acto de protestar, de denunciar los actos de violencia contra la mujer, contra sus hijos. Y sin embargo prefieren callar, ¿no? O incluso por momentos hacen la denuncia, ya, pero después se arrepienten. Hay factores diversos, explicaciones diversas, razones económicas, razones sociales, de cultura, a veces la presión familiar. Dicen, no, ¿para qué? El escándalo, todo el mundo se va a enterar. Y a veces por eso callamos y seguimos soportando. Y eso no es bueno, o sea, no es lo justo. Es momento de cumplir las responsabilidades, ¿no? Es momento de exigir a todos que, por supuesto, lo principal es la persona. Y la persona tiene que ser respetada. Hay problemas siempre. Nosotros los varones tenemos y perdemos la paciencia. A veces somos, sí, pues no, controladores, a veces somos celosos, a veces somos, no sé, inquiriosos, ¿no? Y también las mujeres a veces hacen eso también. Pero si hay el perdón,
si hay el acuerdo, si hay la conversación, se llegan a etapas estables de relaciones humanas. Pero ya cuando la cosa ya es violenta, ¿no? Es una situación ya de encaro total, no, no, no es así, no. Es así, no. No debemos permitir. Así a veces duela y a veces también rompe la unidad familiar, porque hay muchas personas que prefieren seguir sufriendo con tal de evitar el escándalo. Hay muchas personas que prefieren seguir, ¿no? Aguantando por razones económicas, ya que el varón quizás es el que único, el que pone la plata, pues, ¿no? Y eso no, pues no es bueno, ¿no? No es bueno. Primero es tu felicidad y estabilidad. Como dicen, tu tranquilidad es lo vital, ¿no? Para eso el Estado tiene esa política de prevención, la línea 100, la línea 103, el número de WhatsApp, ahí está, el número de WhatsApp, 952-84-2623, ¿no? Ese WhatsApp, ahí escribes, de manera inmediata te van a atender. Vamos a repasar el tema de hoy en torno al tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A ver, repasemos. ¿Qué ley previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? 30-364-177, 334-26950, 21345. Recuerda que es la ley 30-364 la que es la ley que determina el tema de, justamente, de atender los casos de violencia. Uy, ahí. ¿Qué significa? A ver, vamos a ordenar. Ya. ¿Qué significa SAU? SAU. Servicio de atención urgente, servicio de atención única, servicio de adultos únicos, servicio de ancianos únicos, servicio de adultos urgente. ¿Qué significa SAU? Servicio de atención urgente. Siguiente pregunta. ¿A qué número de celular llamas frente a una emergencia por violencia familiar? ¿A qué número de celular llamas frente a una emergencia? La línea 100, 800, la 10, la 063, la hashtag 100. ¿A qué línea? No te olvides, la línea 100. Inmediatamente marcas la línea 100, te estarán atendiendo. También existe el chat 100. Bien. Prohibirte la comida, ¿qué es? Prohibirte la comida. Un acto de justicia, un acto de neutralidad, un acto de violencia, acto de presión, acto de condicionamiento. ¿Qué es? Es un acto de violencia. Nadie te puede prohibir comer. No, hoy estás castigado, no tienes almuerzo ni cena. Wow, eso sí es terrible, ¿eh? No, 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 eso es un acto de violencia. Totalmente injustificable para el caso. Bien, ¿quién recibe la denuncia de un afectado o afectada por violencia? ¿Quién recibe la denuncia? La fiscalía, la policía, el juez, el serenazgo, el poder judicial. ¿Quién es el que recibe tus denuncias? La policía. Hay una comisaría de mujeres, por ejemplo. Vas y denuncias, ¿no? Entonces, la policía. Ahora, si te niegan, inmediatamente denuncias a la policía. No pueden negarte. Ellos tienen el deber de atenderte. Bien, vamos a la tarea virtual del día de hoy. ¿Cuál es la tarea virtual? Bueno, vas a desarrollar... Acá hay una frase de Isaac Asimov sobre el tema de ejercer violencia, ¿no? Dice, la violencia es el último refugio del incompetente. ¿Eh? El último refugio. Así que no a la violencia, no a la violencia física, no a la violencia verbal, no a la violencia psicológica, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Dibuja una frase creativa que promueve el alto a la violencia contra la mujer, ¿sí? Una frase creativa, bien, lo haces a colores, lo pintas bonito en tu cuaderno, ¿no? O también lo puedes hacer de manera digital. Por favor, una frase tuya, no me vengas a copiar de para algún lado de internet. Me copias la frase, no, 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 una frase tuya, ¿no? Que diga un alto a la violencia, ¿sí? La dibujas, la pintas, la decoras, genial, y espero recibirla. Gracias por todo, nos vemos la próxima clase, no sin antes pedirte que te cuides, tú eres el futuro del país y eres lo más importante de tus padres, sí, eres el tesoro más valioso que ellos tienen y que por lo tanto tienes que cuidarte. Ya ellos te están cuidando, dándote de comer, protegiéndote, dándote escolaridad, en fin. Pero también tú cuídate porque eres lo más importante. No te olvides eso. Eres lo más importante de la vida, ¿sí? Hasta la próxima.